Reveladas 2 horas de increíbles lecciones estoicas para transformar tu noche en paz y RFLXIO con acento N. Claudia cerró la puerta de su oficina, el eco de los murmullos de sus compañeros aún resonaba en su mente. Esa tarde, su colega, Rodrigo, había lanzado ácidos comentarios que minaban su confianza. ¿De verdad crees que tu perspectiva tiene valor aquí? Había preguntado, con una sonrisa burlona que la hacía sentirse pequeña. Era un comentario más en un día repleto de ataques velados que parecía tener como objetivo su misma existencia en el bufete. Se detuvo por un momento en el umbral, la desesperación se comenzó a apoderar de ella. Su abuela siempre repetía que en la vida hay que levantarse tras cada caída, pero, ¿cómo levantarse cuando todo parece un golpe tras otro? Al llegar a casa, la humedad cálida de Querétaro le abrazó el rostro, un contraste con el frío que sentía en su interior. Se dejó caer en el sofá, la mente a 1000 por hora. La imagen de su abuela sonriendo en el viejo retrato familiar le dio una punzada en el corazón. La mujer a la que consultaba en cada decisión parecía tan llena de vida y determinación, era un pilar, un faro que iluminaba las tormentas. Fue entonces cuando, en un instante de conexión, recordó el baúl que su abuela había llenado de recuerdos, un golpe de nostalgia la impulsó a buscarlo. Lo halló en el rincón polvoriento de su habitación, cubierto con mantas que apenas ocultaban su esencia. Al abrir el baúl, el olor a papel antiguo la envolvió, y entre documentos, encontró un diario ajado. En esas páginas, su abuela había esbozado vivencias de sacrificio y fortaleza, enseñanzas que parecían resonar con cada fibra de su ser. El legado de su abuela se mezclaba con sus propios sueños descarrilados en la dura competencia del derecho. Claudia comenzó a leer, sumergiéndose en relatos de luchas familiares, de días en que la vida no ofrecía ninguna certeza. Fue como un bálsamo, el eco de las palabras escritas le daba ánimo, pero a la vez, fuerza al peso de su historia personal. ¿Podía realmente ser suficiente para lograr sus ambiciones en un entorno que parecía tan hostil hacia ella? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, sintiendo que había ganado un nuevo brío, Claudia tomó la decisión de asistir a esa crucial reunión que se avecinaba en su bufete. Una voz interior le decía que era su momento, pero el temor la acechaba. ¿Y si la descalificaban otra vez? Ese pensamiento la hizo temblar. La sala estaba repleta y el ambiente era tenso, como la cuerda de un arco a punto de estallar. Cuando llegó su turno, las palabras de su abuela retumbaron en su mente. Sin embargo, cada vez que abría la boca, el recuerdo de Rodrigo resonaba en su mente, tratándola de reducir a nada. El debate comenzó, y se sintió atrapada en una corriente de voces que la arrastraban hacia la paralización. Finalmente, al enfrentarse a Rodrigo, sintió el ardor de la frustración. Una decisión inminente agonizaba dentro de ella, y en ese momento de máxima angustia, clamó al aire: todo lo que hago es un reflejo del sacrificio de mi familia. Pero la mirada de sus compañeros pesaba, escudriñando su verdad y su vulnerabilidad. Con su futuro en juego, Claudia se preguntó si lo que había aprendido podría ser suficiente para desafiar un sistema tan arraigado en la injusticia. ¿Lograría encontrar su voz en medio del desprecio, o acabaría atrapada, como una sombra, en el eco de las palabras despectivas de Rodrigo? En ese instante, el dilema de su vida pendía en el aire, y el legado de su abuela palpitaba en sus venas, sugerencias de lucha resonando como un mantra. La batalla apenas había comenzado. Claudia se sentó en la esquina más alejada de la sala, el reloj marcaba cada segundo como un tambor que resonaba en su pecho. Las discusiones se sucedían, las opiniones chocaban y, a medida que otros hablaban, la presión se acumulaba en su interior. La sensación de estar en el centro de una tormenta la invadía, un torbellino en el que se sentía un tanto perdida pero, al mismo tiempo, angustiosamente viva. Respiró profundamente, tratando de calmar el caos de su mente. Había llegado ese momento decisivo en el que debería encarar no solo a Rodrigo, sino también a sus propios temores. Tras cada palabra despectiva, tras cada duda sembrada por sus compañeros, había una voz que la llamaba a darse valor, la voz de su abuela resonando en cada rincón de su ser. No dejes que el temor difumine tu luz, solía decirle. Cuando la sala se sumió en un momento de silencio, sintió que el universo conspiraba a su favor. Se levantó, con la determinación brotando de su interior como un manantial. Era el momento de hablar, no solo por ella, sino por la mujer que había sido su fuente de inspiración. Sintiéndose transformada, comenzaron a fluir sus palabras. Cada experiencia en este bufete me ha enseñado que mis ideas no son solo mis pensamientos, son el reflejo de un legado familiar que lucha por ser escuchado. Poco a poco, las cabezas comenzaron a girar hacia ella.
Era esa la misma Claudia que se encogía ante la burla de Rodrigo. Su voz resonaba firme, sus ojos ardían con una renovada claridad. Sin embargo, la expresión de Rodrigo la evaluaba, como un depredador sopesando a su presa. Tu historia es conmovedora, pero ¿realmente crees que la emotividad te ayudará en este entorno?, interrumpió él, desafiándola. El tono de su voz era frío, y las risas de algunos de sus compañeros resonaron, como cuchillos cortando la delicada atmósfera que había logrado crear. Claudia sintió las palpitaciones en su pecho volver a acelerarse, pero en lugar de temblar como antes, una oleada de comprensión la invadió. Comprendió que Rodrigo representaba no solo a un compañero, sino a todos los obstáculos que había encontrado en su carrera. Descubrió que la mayoría de las veces el desafío principal no estaba afuera, sino en su propia cabeza. Así que, manteniendo la mirada en él, decidió transformar ese ataque en una oportunidad. Desde que entré a este bufete, he aprendido a enfrentar no solo su negatividad, sino también a descubrirme a mí misma. Si la emotividad no tiene cabida aquí, entonces yo optaré por usarla como mi motor para generar cambio, respondió con una voz potente, sintiendo como sus palabras resonaban en ella. El público se quedó en silencio, unos sorprendidos y otros intrigados, creando un espacio en el que Claudia finalmente comenzó a sentirse cómoda. Cada palabra era un ladrillo que edificaba su autoestima y devolvía el control a sus manos. El resto de la reunión pasó casi en un suspiro, en un vaivén de argumentos donde cada uno exigía una respuesta fuerte y clara. Claudia, en cada réplica, se sentía un paso más cerca de la mujer que siempre supo que podía ser. Para su sorpresa, a medida que la reunión concluyó, varios colegas le ofrecieron apoyo, y la distancia que una vez sintió se desvanecía lentamente. Al salir, Claudia sintió una mezcla de alivio y determinación. No solo había defendido su punto de vista, se había reclamado a sí misma delante de aquellos que habían querido hacerla sentir menos. Pero, ahora que había comenzado a levantarse, sería capaz de mantenerse en pie en las luchas futuras que indudablemente vendrían. Regresando a su hogar, el eco de sus propias palabras seguía resonando en su mente, y una nueva metáfora de inmenso significado surgía en su interior. Estaba abriéndose un camino, pero el desafío real apenas comenzaba. En ese momento, la figura de Rodrigo se erguía con mayor claridad, un antagonista que requería un enfrentamiento más profundo. La batalla aún no ha terminado, pensó, sintiendo como su determinación se avivaba. Claudia sabía que su legado y su lucha por encontrar su voz verdaderamente estaban en sus manos, y en algún lugar, su abuela sonreía. Pero en los días por venir, la pregunta que la atormentaría sería si realmente estaba lista para enfrentar al verdadero desafío, la lucha por su carácter entre todos aquellos que, como Rodrigo, anhelarían silenciarla. Claudia dejó atrás la reunión con el sabor a triunfo en los labios, pero a la vez, una inquietante sombra le seguía. Su mente giraba en un ciclo constante de reflexiones, tomando notas mentales sobre cada momento crucial de su defensa. Se había enfrentado no solo a Rodrigo, sino también a su propia resistencia interna. La jornada pasada fue un medio para escarbar en su fortaleza, y aunque había salido vencedor en el terreno verbal, un nuevo reto se asomaba en su horizonte: mantener esa voz alzada en los días que vendrían. El compromiso con su desarrollo personal la llevó a inscribirse en un curso de liderazgo especializado en ambientes laborales hostiles. Sabía que para ser escuchada, necesitaba herramientas más robustas que las simples palabras. Esa decisión la empujó a explorar una faceta más profunda de sí misma, una que esperaba encontrar mientras navegaba este nuevo aprendizaje. Claudia estableció un espacio de reflexión, su pequeño rincón en casa rodeado de libros de pensamiento crítico y liderazgo, donde podía enfocarse en sus metas y trazar su futuro. Pronto, la primera clase llegó. El instructor, un hombre de avanzada edad con un aura de sabiduría, comenzó la sesión hablando de la importancia de la resiliencia. Fortaleza no es solo aguantar, es también saber cuándo avanzar o retroceder. Es coaching para el alma, dijo con una voz serena. Sus palabras calaron hondo en Claudia, recordándole la tensión que había sentido al medir sus propias respuestas frente a la adversidad. La dinámica del curso consistía en análisis de situaciones conflictivas y simulaciones de creación de estrategias. Eran ejercicios diseñados para que los participantes se encontraran en el ojo del huracán y respondieran en tiempo real. En una de las actividades, tuvo que enfrentarse a un Rodrigo ficticio, un compañero que la atacaba en cada intervención. Sin embargo, en esta simulación, Claudia no tenía el peso del juicio real sobre sus hombros. Tenía el espacio para experimentar, para probar distintas respuestas, para notar cómo cada una podía convertir la tensión en aprendizaje. En una de esas sesiones, se encontró sosteniendo una conversación con un colega que también formaba parte de la misma dinámica. Aún recordaba su mirada despectiva, similar a la de Rodrigo, cuando había tomado la palabra por primera vez en la reunión. Esa experiencia se transformó en un distintivo revelador. Cuando me descalifican, tengo que recordar que su negación habla más de ellos que de mí, compartió en voz alta, mientras su compañero asentía. Era un momento de epifanía. La idea de que la percepción de otros sobre su valor no debía afectar su autoestima comenzaba a implantarse en su conciencia,
a medida que las semanas avanzaban y los ejercicios se tornaban más retadores, Claudia sintió como sus miedos comenzaron a desvanecerse. La incertidumbre ante las críticas disminuyó, sustituida por una voluntad tangible de manifestar su propia voz. En las noches, revisaba sus anotaciones y meditaba sobre la vulnerabilidad que había enfrentado. Regresar a su rincón solo aumentó su deseo de ser la arquitecta de su futuro. Sin embargo, la tranquilidad poco duró. Un día, recibió un mensaje de Rodrigo por medio de un grupo profesional. La noticia era que la próxima reunión se centraría en presentar propuestas para un proyecto en el que todos los socios estaban involucrados. Rodrigo, con su habitual arrogancia, insinuó que era esencial que Claudia se preparara para ser criticada dado su reciente atrevimiento a hablar. Esa provocación fue un llamado de atención que resonó en sus venas como un grito. Claudia sabía que este nuevo reto no solo sería una prueba de su crecimiento sino una oportunidad de lidiar con los ecos del pasado. La propuesta debería ser no solo brillante, sino también su manifiesto personal. Sin embargo, el desafío que realmente la sacudía era el temor a saber si, tras su evolución, aún prevalecerían las viejas sombras de la inseguridad mientras organizaba sus pensamientos para conquistar este nuevo enfrentamiento. La línea entre el pasado y el futuro se volvía borrosa. Claudia evaluaba su verdadero valor, sin permitirse rendirse ante la presión. En cada paso, comprendía que su lucha se tornaba cada vez más intensa y transformadora. Pero la pregunta que Paulish le noche dejaba girando en su mente era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger su voz del eco desalentador que una vez la había silenciado? Claudia despertó ese día con una mezcla de determinación y ansiedad. Las instrucciones para la presentación del proyecto pesaban en su mente como una losa, pero también despertaban en ella una chispa de creatividad que había estado dormida. Sabía que el tiempo se extinguía y que el momento de brillar se acercaba rápidamente. Mientras se vestía, miró su reflejo en el espejo. Un rostro resuelto la miraba hombro a hombro con aquellos pequeños rasgos de inseguridad que aún quedaban. El camino hacia la oficina parecía interminable y cada paso resonaba con la urgencia del momento que se avecinaba. Con cada semáforo en rojo, un torrente de pensamientos asaltaba su mente. ¿Estaré preparada? ¿Cuál será la reacción de Rodrigo? Las dudas eran parte de su historial, pero esta vez decidió transformarlas en energía proactiva. Eran preguntas que exigían respuestas, y Claudia sabía que la única forma de encontrarlas era a través de la acción. Una vez en la sala de reuniones, las voces de sus compañeros resonaban como ecos de su pasado. Miró a su alrededor, recordando las dinámicas previas en las que había sentido la presión de la crítica. Pero algo en ella había cambiado. Podía sentir como la voz del instructor, resonando en su memoria, la guiaba. Resiliencia no es solo aguantar, es saber cuándo avanzar. Fue ese impulso el que la llevó a abrir su computadora y comenzar a estructurar sus ideas. Los minutos se convirtieron en horas mientras elaboraba su presentación. Cada dato y cada argumento fueron elegidos con precisión. Claudia sabía que su propuesta no solo debía ser convincente, debía encapsular su crecimiento personal y profesional. Se adentró en conceptos que antes solo tocaba de manera superficial, transformando su enfoque hacia la innovación y la colaboración. Usó el poder de la narrativa para pintar su visión, haciendo de su historia personal un hilo conductor que ataba todo. La sala se llenó poco a poco con los socios. Las miradas curiosas y las palabras frías de Rodrigo la sobresaltaron, pero al mismo tiempo la empoderaron. ¿Cuál guerrera que lleva consigo tanto la armadura como las cicatrices del pasado? Tomó una respiración profunda y se preparó para hablar. Cada palabra que brotaba de su boca era un acto de afirmación. Había llegado al punto en que no solo defendía un proyecto, sino que revelaba la esencia de su transformación. El silencio que siguió a su intervención fue abrumador. Claudia miró a sus colegas, leyendo sus expresiones. Algunos tenían la mirada atenta, mientras otros parecían sopesar sus palabras, como si descubrieran a alguien que, hasta ese momento, había permanecido oculto. La tensión era palpable, pero en su interior, esa presión la convertía en una correa tensa lista para reventar. Entonces, Rodrigo se inclinó hacia adelante, su rostro enmascarado con desdén. La expresión de su rostro era una sombra de sus viejas artimañas, pero algo había cambiado en Claudia. Había absorbido las enseñanzas de sus clases y no estaba dispuesta a dejar que su anterior temor la dominara. Con una calma que la sorprendió, respondió a sus comentarios desde un lugar de conocimiento y autoconfianza, una respuesta que resonó con firmeza en el aire. Las reacciones de sus colegas eran diversas. Algunos comenzaban a mirar a Rodrigo con renovada curiosidad, como si cuestionaran sus antiguas certezas. La conversación se tornó animada y pese a la intensa energía en la sala, Claudia pudo notar que poco a poco se recuperaba el equilibrio entre las posturas que antes parecían irreconciliables. Al terminar la reunión, Claudia se retiró por un momento al baño. Mirándose en el espejo, sus ojos mostraban el destello del desafío superado, pero en su interior, una luz temblorosa advertía sobre la fragilidad de este nuevo estado de ser. Había descubierto dentro de sí una fortaleza inquebrantable,
pero el camino a seguir aún se presentaba lleno de posibilidades y de nuevas sombras que podrían atormentarla. Mientras se secaba las manos, sintió que la pregunta que había estado eludiendo comenzaba a tomar forma nuevamente. ¿Podría realmente mantener este impulso, esta voz fuerte que había comenzado a gestionar? Las viejas inseguridades volverían a buscarla, o había aprendido a cerrarle la puerta. Decidida a encontrar esas respuestas, Claudia se planteó un nuevo objetivo: evaluar cada crítica constructiva como un peldaño hacia su autenticidad. Así, sin prepararse, se comprometió a dar el siguiente paso hacia el autodescubrimiento, a enfrentar no solo a Rodrigo, sino también a las partes de sí misma que aún dudaban. El verdadero desafío estaba por llegar, y Claudia sabía que, para sostenerse en su nueva fortaleza, encontraría la respuesta en un próximo enfrentamiento que podría cambiar el rumbo de su carrera para siempre. Quedaba una pregunta flotante en el aire: ¿estarían realmente listas sus nuevas estrategias para lidiar con las viejas sombras que acechaban desde la penumbra? Claudia atravesó el pasillo de la oficina con el eco de la reunión todavía resonando en su mente. Cada paso que daba parecía un recordatorio de su reciente valentía, pero también una invitación a reflexionar sobre los próximos pasos que debía dar. La inquietud la seguía, pero había un nuevo tipo de firmeza en su andar. Decidida a no dejar que sus antiguas inseguridades la dominaran, buscó el área de descanso. Al llegar, vio a algunos de sus colegas conversando animadamente. Claudia sintió que ya no era la externa del grupo, sino una parte activa que tenía mucho que aportar. Se detuvo un momento y reflexionó sobre cómo había cambiado su enfoque en poco tiempo. Había pasado de ser una espectadora a convertirse en una contribuyente valiosa. Con una taza de café en mano, se preguntó si podría iniciar una conversación. Las críticas constructivas que había decidido adoptar como herramientas podrían ser útiles también para otros. Sin embargo, el temor a ser malinterpretada la retuvo unos instantes. Aquella incomodidad era un vestigio de sus viejas dudas. Pero una visión de sí misma más resiliente apareció en su mente. Así que, con un ligero temblor en la voz, se unió a la conversación. Al principio, sus intervenciones fueron vacilantes. Pero a medida que compartía ideas sobre su proyecto, se sentía cada vez más segura. Escuchó a otros reflejar desafíos similares y se dio cuenta de que no estaba sola en esto. Cada uno de ellos lidiaba con sus propias inseguridades. Lo que comenzó como una charla superficial pronto se convirtió en una discusión que destilaba autenticidad y apoyo. Esa interacción no solo le brindó el impulso que necesitaba, sino que también le permitió ver que el intercambio de críticas podía ser una forma de aprendizaje colectivo. Sin embargo, cuando se retiró nuevamente a su espacio de trabajo, una sensación de inseguridad comenzó a envolverla de nuevo. Ella sabía que había tomado una buena decisión al abrir su voz, pero no pudo evitar preguntarse cuál sería la reacción de Rodrigo después de aquel intercambio. Su mente fantaseó con el eco de sus palabras despectivas, aquellas que una vez habían arrastrado su autoestima. La idea de que pudiera volver a enfrentarlo la inquietaba. En lugar de dejarse arrastrar por el pánico, se sentó frente a su computadora, decidida a prepararse para cualquier eventualidad. Claudia se adentró en la revisión de sus evaluaciones de proyectos anteriores, buscando patrones que pudiera usar para fortalecer su posición. Con cada nuevo hallazgo sobre sus logros, la determinación creció en su interior. Comenzó a esbozar un enfoque más estructurado, dándole forma a una estrategia que le permitiera navegar en ese ambiente complicado. Al final de la jornada, había creado un documento que recogía sus pensamientos y análisis. Pero no solo se trataba de datos, cada línea contenía la esencia de su transformación personal. Fue en ese momento que la idea de dar un paso más comenzó a perfilarse en su mente. Si podía estructurar su conocimiento de manera que fuera provechoso, ¿por qué no presentarlo también a sus colegas en una próxima reunión? La propuesta de compartir sus lecciones aprendidas, no solo de proyectos, sino del proceso de autodescubrimiento que había atravesado, comenzaba a resonar en su interior mientras iba a casa. Una vez más, la ansiedad y la emoción se fundieron en su pecho. La propuesta de dar un taller informal sobre fortaleza emocional y aprendizaje a través de la crítica la impulsaba a enfrentar una nueva serie de retos. La posibilidad de ayudar a otros a descubrir sus propias capacidades, basándose en sus experiencias, parecía un camino que fortalecía no solo su carrera, sino también su carácter. Claudia sabía que la próxima semana era crucial. Se encontraba en la encrucijada donde la decisión de avanzar podría no solo transformar su entorno laboral, sino también ser el catalizador para el cambio que tanto anhelaba en sí misma. Con una nueva claridad, cerró los ojos un momento. Mientras esperaba el tren. Las preguntas que antes la habían paralizado ahora eran un impulso: ¿podría realmente liderar ese taller? Y, lo más importante, ¿sería capaz de mantener la autenticidad que había empezado a forjar? El tren llegó, sus puertas se abrieron y Claudia respiró hondo, sintiendo que por fin estaba a punto de dar un salto hacia lo desconocido. El viaje al interior de sí misma apenas comenzaba, y estaba emocionada por descubrir lo que vendría después. La semana avanzó cargada de una expectativa que se podía palpar en el aire. Claudia despertó cada día con la mente llena de pensamientos sobre el taller. La idea de presentar su experiencia ante sus colegas la mantenía despierta por las noches.
En lugar de ceder a la ansiedad, comenzó a utilizar esos momentos de inquietud como una oportunidad para reflexionar y planear. Cada noche, se sentaba a escribir sus ideas, estructurando el contenido en secciones que abarcaban desde su proceso de autodescubrimiento hasta las herramientas de crítica constructiva que había encontrado útiles. Durante esos momentos, Claudia se dio cuenta de que no estaba solo hablando de su transformación, estaba diseñando una narrativa que podía resonar con las luchas de otros. Diseñó ejercicios interactivos que invitarían a sus colegas a compartir sus propias historias de vulnerabilidad y superación. La reflexión sobre su crecimiento personal se entrelazaba con la ansiedad de presentarse ante un grupo, un conflicto que ahora se sentía más como una oportunidad que como una amenaza. El día del taller llegó y, mientras vestía su atuendo profesional, Claudia luchó contra una ola de inseguridad. Las dudas comenzaron a asediarla. ¿Podré mantener el interés de todos? ¿Qué dirá Rodrigo si no les gusta? Sin embargo, entre un pensamiento y otro, se aferró a su preparación. Cada rutina de respiración que había aprendido en sus prácticas de meditación le servía para serenarla. Al llegar a la sala de conferencias, el ambiente era expectante. Las miradas de sus colegas se posaban en ella. Una cálida sensación la envolvió. Era el momento de demostrar que había pasado de ser una simple asistente a una líder de pensamientos. Se presentó con una sonrisa, notando que el miedo se disminuía con cada palabra que pronunciaba. Los ejercicios que había planeado comenzaron a fluir, cada uno impulsando una conversación más profunda que la anterior. Claudia guió a sus colegas a través de un ejercicio donde debían compartir una crítica que les había dolido y cómo habían aprendido de ella. Lo que comenzó como una simple dinámica pronto reveló la vulnerabilidad escondida de cada participante. Historias de frustración, superación y resiliencia surgieron, creando una conexión en el aire que hizo que la sala se sintiera más íntima. Había una energía palpable en la sala, que se intensificaba a medida que más personas compartían sus experiencias. Claudia se sintió parte de un tejido comunitario de luchas personales. En un momento, incluso Rodrigo empezó a abrirse, revelando una crítica que lo había marcado profundamente. Fue un giro inesperado que transformó la dinámica de la sesión. Sin embargo, a medida que avanzaba el taller, la voz interna de Claudia comenzó a retumbar. Ella, una mujer que alguna vez había vivido a la sombra de sus propias inseguridades, realmente había logrado que otros se abrieran. La validación comenzaba a inflar su autoestima. La energía en la sala era contagiosa, y Claudia permitió que esa fuerza la envolviera. Apenas se había dado cuenta de que el tiempo había pasado volando cuando terminó la sesión. Las sonrisas y los agradecimientos que recibió reflejaban algo más que aprecio. Había logrado tocar algo profundo en cada uno de ellos. Mientras se retiraba hacia su espacio de trabajo, Claudia sintió un torrente de emoción y orgullo. Sin embargo, una sombra de duda se deslizó. La transformación había sido palpable, pero sería capaz de mantener esta nueva energía en su vida cotidiana. Volverían sus viejos miedos. Esa incertidumbre la siguió hasta su cubículo. Sabía que un nuevo reto se asomaba, el desafío de integrar esta nueva versión de ella misma en su trabajo diario, de dejar que esa fortaleza se manifieste incluso en los momentos difíciles. En su mente, una pregunta resonaba con fuerza: ¿lograría mantener la autenticidad que había descubierto o sucumbiría nuevamente a los viejos patrones de inseguridad? Era una invitación a explorar un nuevo territorio, el de la autoafirmación continua. La próxima vez que enfrentara a Rodrigo, debía estar lista para confrontar no solo sus dudas, sino también las expectativas que ahora se habían establecido para su nuevo rol. Mientras el día terminaba, el eco de la jornada resonaba en su corazón, la introducción de un viaje aún por explorar. La confrontación final con su propio miedo estaba a la vuelta de la esquina. Se enfrentarían en la próxima reunión y, sin duda, ese sería el verdadero momento de la verdad. Claudia pasó la noche tras el taller sumida en un torbellino de emociones. Las palabras alentadoras de sus compañeros aún resonaban en su mente, pero la incomodidad del día siguiente la acechaba como un espectro. Cuando despertó, comprendió que el verdadero enfrentamiento no solo sería con Rodrigo, sino con su propia narrativa interior. Era el momento de aferrarse a lo aprendido y de desafiar la inercia del miedo que la había acompañado durante tanto tiempo. Con cada café que se preparaba esa mañana, su mente se llenaba de afirmaciones. Usando un espejo antiguo que había heredado de su abuela, se miró fijamente y repitió: soy suficiente. Estoy lista para crecer. Obligarse a hablar de manera asertiva le daba fuerza, haciendo eco de aquel día en la sala de conferencias. Sin embargo, esto no era una simple rutina, era una declaración de principios que debía reafirmar cada día. Al acudir a la reunión matutina, Claudia sintió una mezcla de ansiedad y determinación. El trayecto hacia la sala de juntas se detuvo en un instante revelador. Cada paso que daba la acercaba a convertirse en lo que había estado soñando. Los pasillos, normalmente indiferentes, cobraban vida con nuevas posibilidades. Las miradas de sus compañeros no la intimidaban, sino que la envuelven. Al entrar, el ambiente es denso. Rodrigo la espera al final de la mesa, con su mirada fría y analítica. La presión del pasado amenazaba con aplastarla, pero en su interior se gestaba una resistencia. Se sentó en su lugar,
y en lugar de permitir que la inquietud la abrumara, tomó una respiración profunda, recordando cada momento de conexión del taller. La fuerza de su voz interior era más potente que el miedo que había sentido antes. La reunión comenzó, y a medida que Rodrigo proponía sus ideas, Claudia sintió la necesidad de intervenir. Durante mucho tiempo, su voz había quedado atrapada en la niebla de la inseguridad. Sin embargo, mientras escuchaba, una nueva decisión emergió: debía ofrecer su perspectiva, tan válida como la de cualquier otro. Cuando él hizo un comentario que desestimaba una propuesta reciente, sin pensarlo, levantó la mano. Creo que hay una consideración importante que podemos tener en cuenta, dijo, sintiendo como su corazón latía con fuerza pero también con un nuevo ritmo. Expuso sus ideas, construyendo sobre lo que había aprendido, conectando la crítica constructiva con la creatividad colectiva. Cada palabra sembraba nuevas posibilidades y despertaba un interés palpable en los demás. Al terminar su intervención, notó que algunos colegas la miraban con sorpresa y otros con admiración. Pero la mirada de Rodrigo era la que más la desafiaba. En su rostro, había un atisbo de reconocimiento, acompañado de una férrea resistencia. Entonces, comprendió que su enfrentamiento no solo era un combate personal, sino una oportunidad para redefinir la dinámica que había sentido con él. La energía que había recobrado la llenó mientras la reunión continuaba. Así, cada intervención que hacía provocaba un eco de aceptación entre sus compañeros. Al final, Claudia se sintió parte de una sinfonía de voces, cada una contribuyendo a una conversación más rica. Al salir de la sala, el aire fresco la sorprendió. Había derrotado no solo la duda que había colonizado su mente, sino también la imagen de una Claudia que no podía ser. Pero en el fondo, otras preguntas empezaron a surgir. ¿Era posible que esta nueva versión de ella le sirviera para confrontar a Rodrigo de forma más directa en el futuro? ¿Podía seguir sosteniendo este nivel de autenticidad y asegurar que no fuera solo un destello momentáneo? Mientras caminaba hacia su cubículo, la pregunta se intensificó: ¿realmente había transformado su narrativa o fue solo un destello de valor temporal? Mantenía la sensación de conexión y energía, pero inevitablemente, también sentía que un nuevo desafío se asomaba. La próxima reunión con Rodrigo podría ser la prueba definitiva de su crecimiento, y la posibilidad de un nuevo conflicto palpitaba casi en el horizonte. La incertidumbre se arraigaba de nuevo, pero a través de esa niebla, Claudia vislumbraba el camino hacia una verdadera autorreflexión. Tenía que decidir si seguiría adelante, empoderada por su autenticidad, o si claudicaría de nuevo ante las presiones y expectativas. La tensión estaba en el aire, y el momento de la verdad estaba más cerca que nunca. Claudia llegó a su cubículo con el eco de sus palabras aún resonando en su mente. La reunión la había dejado exhausta, pero también empoderada. Una nueva Cristina había emergido, un personaje que había sido un sueño durante años. Sin embargo, en su interior, un escepticismo sutil comenzaba a gestarse. Se sentó frente a su computadora, y mientras las pantallas se iluminaban, su mente comenzaba a divagar. La figura de Rodrigo se volvió omnipresente, su imagen resultaba cada vez más complicada. Era un buen profesional, astuto y, a menudo, temido. Claudia sabía que cada interacción con él era un riesgo, una batalla en un campo de juego donde las reglas no estaban claras. El día se deslizaba lentamente, cargado de correos y llamadas, pero apenas prestaba atención. Sumida en sus pensamientos, decidió que no podía dejar que las dudas la abrumaran, debía reconocer ese momento como un catalizador de cambios. En lugar de permitir que la ansiedad la consumiera, tomó una decisión. Tenía que prepararse para su próxima interacción con Rodrigo. Buscó documentación sobre el enfoque asertivo en la comunicación. A cada instante que pasaba, su determinación se volvía más firme. Aprendía a desarrollar un enfoque que se basara en la claridad y la confianza. No solo debía prepararse de manera profesional, sino también emocionalmente. Entendía que el desafío no era solo verbal. Tenía que estar lista para sostener su nuevo nivel de autenticidad. Mientras las horas pasaban, se dio cuenta de que su voluntad de enfrentar la confrontación había generado un cambio. Claudia ya no solo buscaba ser escuchada, anhelaba ser comprendida. En su mente, comenzó a trazar un mapa de posibles escenarios. Pensó en las respuestas de Rodrigo, visualizó cómo podría abordar sus comentarios, cómo podría volver la conversación a un punto en el que su voz tuviera peso y valor. Más tarde, se encontró revisando sus notas en el cuaderno que había utilizado en el taller. Allí estaban recopiladas las técnicas, las frases y los recordatorios que la llevaban a hacerlo. En cada página, Claudia registraba no solo estrategias, sino también sus propios avances, los matices de sus emociones. Esa práctica se volvía cada vez más enriquecedora. Permitir que sus sentimientos quedaran plasmados en letras era un proceso catártico. Al final del día, justo antes de salir de la oficina, una noticia emergente sobre un nuevo proyecto cruzó por su mente. La compañía necesitaba presentar un plan para una nueva iniciativa, y Rodrigo aún tenía que revisar todos los puntos. Claudia supo que esta podría ser su oportunidad. Decidió dar un paso más allá. En lugar de simplemente participar en la reunión,
quería ser parte del proceso de decisión, influir, empatizar y guiar. Con un nuevo sentido de propósito, creó un borrador inicial de propuestas y soluciones. Cada idea que anotaba le brindaba un sentido renovado de control. Pero el verdadero desafío era llevar esas ideas a la mesa, con Rodrigo presente, manteniendo firme su verdad. La ansiedad regía su mente, pero creía que el trabajo que había hecho le proporcionaría tanto el coraje como la capacidad de articulación que necesitaba. El día siguiente sería decisivo, cargado de expectativas y temores. Claudia respiró hondo al salir de la oficina, sintiendo que el aire fresco podía ser el aliciente que necesitaba. Su camino estaba marcado por la incertidumbre, pero en lugar de eso, empezaba a vislumbrar visiones más amplias de su propio potencial. Sería un viaje interno y externo. Ella había tomado la ruta del crecimiento personal. Tras llegar a casa, la imagen de Rodrigo la siguió. Era solo cuestión de tiempo. La tensión crecía en su interior, llevando a la mujer que había despertado en ella. La mañana siguiente, enfrentaría no solo a su colega, sino a un nuevo rostro de sí misma que podría redimensionar la relación con Rodrigo para siempre. Conviértete en una Claudia íntegra y poderosa o vuelve a los patrones del pasado. La elección estaba pendiente y la verdad, al final, venía inexorablemente. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando Claudia llegó a la oficina, sintiendo que cada segundo que pasaba incrementaba la presión en su pecho. Había pasado una noche en vela, su mente repitiendo diálogos, reconfigurando sus argumentos una y otra vez, como si la repetición pudiera transformarla en una versión mejorada de sí misma, más contundente y decidida. Caminó hacia su cubículo, las palabras del taller resonando en su mente. La autoconfianza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo. La frase se convirtió en un mantra en su interior. Claudia sabía que no podía permitir que el temor definiera su actuación, debía manejar la situación con inteligencia emocional. Con cada paso, su determinación se hacía más firme. Mientras repasaba las notas de su borrador, recordó una anécdota compartida por su mentor sobre un filósofo estoico que había practicado la visualización negativa para contrarrestar la ansiedad por el futuro. Fue en ese momento que comprendió que debía anticipar no solo las respuestas de Rodrigo, sino también su propia reacción. Claudia se esforzaría por mantener una postura asertiva, incluso si él decidía actuar de manera crítica o desafiante. La jornada avanzó y llegó el momento de la reunión. La sala de conferencias estaba equipada con una pantalla blanca y sillas de cuero oscuro, los colores atenuados creando un ambiente de formalidad. Rodrigo estaba sentado al final de la mesa, como un rey observando su reino. Claudia se sentó a la mitad, la distancia simbólica entre ellos representando también su posición. Mientras miraba a los demás participantes, su corazón latía con fuerza, pero se recordó a sí misma que había preparado un buen argumento. Rodrigo inició la reunión con su habitual tono analítico, desglosando la situación del nuevo proyecto. Claudia, sin embargo, no era la misma de antes, había absorbido el valor que le proporcionaba la autenticidad. Cuando llegó su turno, tomó aire y comenzó a exponer sus propuestas, utilizando todos los recursos que había estado practicando. Sugiero que enfoquemos nuestra estrategia en 3 pilares fundamentales, decía Claudia, con una voz clara y decidida. Sintió cómo las miradas se volvían hacia ella, cada palabra que salía de su boca parecía reforzar su confianza. Para contrarrestar cualquier posible crítica de Rodrigo, anticipó sus preguntas, y cuando finalmente le interrumpió con una observación mordaz, Claudia no se dejó amedrentar. Entiendo tu punto, Rodrigo, y es válido. Sin embargo, me gustaría retomar lo que mencioné en base a nuestros objetivos a largo plazo. La sala se volvió un campo de batalla mental, y durante un instante, Claudia sintió que el poder de la conversación se balanceaba a su favor. Al terminar la reunión, la atmósfera se sentía diferente. Claudia había mantenido su enfoque, y aunque Rodrigo no dejó de cuestionarla, su respuesta había sido franca y respetuosa. Mientras se alejaba de la sala, no podía evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción. Había gratificado la valentía con crecimiento personal, sin embargo, aún había un eco persistente en su mente. La mirada de Rodrigo llevaba implícito un desafío aún mayor. Había algo en su actitud que la inquietaba, como si él percibiera su transformación y quisiera ponerlo a prueba. Justo antes de salir de la sala, él la detuvo con un leve gesto de la mano. Claudia, tienes un enfoque interesante. Creo que deberíamos hablar más a fondo sobre tus propuestas. ¿Te parece si continuamos esto más tarde? Las palabras resonaron como un tambor en su cabeza. La oportunidad de acercarse a Rodrigo podría significar más que un simple debate profesional, podía ser el inicio de un espacio en que la autenticidad y la autoridad se entrelazaran. Pero, en su interior, una pregunta persiste, ¿estaría realmente lista para enfrentar al hombre que había significado tantos retos en su carrera? El desafío no había terminado, el hilo de su transformación pendía de un hilo. Claudia se sentó en su escritorio mientras la luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su espacio con una calidez renovada. Había pasado semanas enfrentando sus miedos, cuestionando su valor y desafiando las opiniones de sus colegas, especialmente las de Rodrigo.
Y ahora, después de mucha lucha interna y preparación, sabía que había hecho una transformación significativa. El desafío final que había enfrentado en la última reunión resonaba en su mente. No solo había sido capaz de presentar sus ideas con seguridad, sino que había defendido su valía profesional con una autenticidad que antes le había parecido imposible. Cada palabra que había pronunciado en el encuentro parecía llevar consigo un eco de su viaje personal, alimentado por el legado de su abuela y la fortaleza que había encontrado en su interior. Claudia recibió un correo electrónico de Rodrigo, quien había solicitado una reunión privada para discutir sus propuestas más a fondo. Al leer sus palabras, sintió una mezcla de nerviosismo y excitación. Este era el momento que había estado esperando, una oportunidad no solo para clarificar sus ideas, sino también para consolidar su lugar dentro del bufete. La reunión se llevó a cabo en un ambiente inesperadamente amable. Rodrigo comenzó a compartir sus impresiones sobre la presentación de Claudia, reconociendo la claridad de su enfoque y cómo había captado la atención del equipo. Para sorpresa de Claudia, no solo recibió elogios, sino también la invitación a liderar el proyecto al que su propuesta se dedicaba. En ese instante, la presión que había sentido durante tanto tiempo pareció desvanecerse, y la satisfacción llena de confianza comenzó a brotar en su interior. A medida que la conversación avanzaba y Claudia compartía su perspectiva y estrategias, se sintió más fuerte, más afirmativa. Rodrigo, quien antes había despertado sus inseguridades, ahora parecía dispuesto a colaborar y permitir que su voz fuera escuchada. Este cambio la sorprendió, pero también reveló el poder de la transformación interna. Al afirmar su propia voz, había logrado cambiar la dinámica de su relación con él. Cuando la reunión concluyó, Claudia salió sintiendo que había conquistado una batalla importante. Este era el cierre que su viaje necesitaba. Había dejado atrás a la mujer insegura que había llegado al bufete hace meses, y en su lugar había surgido una profesional segura de sí misma, dispuesta a asumir responsabilidad y guiar a su equipo hacia el éxito. La recompensa no solo fue el reconocimiento profesional, sino la internalización de un aprendizaje crucial. Su valor no dependía de las opiniones externas, sino de su capacidad para creer en sí misma. Había cultivado la resiliencia, la capacidad de convertir el temor en acción, y había comenzado a hacer las paces con su autenticidad, un regalo impagable. Con una nueva perspectiva, Claudia se mostró abierta a compartir su historia con sus colegas. No solo tenía el deseo de liderar, sino también de inspirar a otros a descubrir su propia voz en un entorno que a menudo podría ser opresivo. Decidió realizar un taller centrado en el empoderamiento personal y el liderazgo, donde otros pudieran encontrar el valor que ella había encontrado. El viaje de transformación que había emprendido no solo había sido para ella, ahora deseaba ser guía para otros que enfrentaran las mismas luchas. Sabía que la fortaleza personal se manifiesta en la comunidad y en la conexión con los demás, y así, con renovada convicción, Claudia avanzó decidida a seguir cultivando su crecimiento en el entorno que antes le parecía hostil. Mientras se alejaba del edificio del bufete por la tarde, el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos cálidos y vibrantes. Claudia sonrió, sabiendo que había conquistado no solo sus desafíos profesionales, sino también una parte esencial de sí misma. Estaba lista para ser la líder que siempre soñó ser, y el futuro que la esperaba era brillante. No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad de transformación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las emocionantes historias de superación exclusivas que vienen. Deja un me gusta ahora, cada clic cuenta y ayuda a impulsar más contenido inspirador. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final de Claudia. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este emocionante desenlace. Este es el momento de mostrar su apoyo. No se lo pierdan.